El Señor Jesús les bendiga una vez más. Es para mí un grato placer volver a enviar una enseñanza más de la palabra de Dios. Es mi anhelo que esta enseñanza continúe labrando en sus almas esta gran necesidad del Señor Jesucristo en sus vidas. Presento mi saludo muy cordial a toda mi parentela, a mi tío Isidro, a mis primas Doménica y Coralía, a Calén Menoscal, a Iris González, a Gabriel Mosquera, a Euler Tapia, también, aleluya, a mi hermano Ervin Jiménez, a Jessica de la Cruz, a David y Andrés, sus hijos, y a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, quienes también comparten este link con otras personas que necesitan conocer del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor sea obrando a través de su palabra en la vida de todos los que reproduzcan este video. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana te doy las gracias, Señor Jesucristo, porque me concedes una vez más, por tu grande amor y misericordia, grabar, Señor Jesucristo, una enseñanza más de tu santa palabra. Te pido, mi Señor, que uses mi vida como un canal de bendición, Señor, como un medio por el cual tu voluntad sea hecha, Señor Jesucristo, y que abras el entendimiento, Señor, de todos y cada uno de los que la van a recibir. Te lo ruego, mi santo Dios, en tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. La semana anterior estuvimos terminando una primera fase de las enseñanzas, ¿sí? Culminamos con la última que vimos, que fue la nueva vida en Cristo Jesús. En aquella enseñanza vimos que el resultado de la salvación es una nueva vida en el Señor Jesucristo, un nuevo comienzo. Es una nueva creación espiritual lo que Dios hace en la vida de cada hombre y mujer que cree y obedece al llamado de la salvación. Recordemos que el propósito de estas enseñanzas es que usted obedezca ese llamado que el Señor Jesús le está haciendo para salvación de su alma. Hoy tenemos un nuevo tema. El tema de hoy es la iglesia, el lugar de reunión y el templo. Amén. A menudo, cuando hemos escuchado la palabra iglesia, se viene a nuestra mente una edificación, una casa, un edificio, un lugar donde se reúnen personas con fines religiosos, para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Es lo primero que se viene a la mente de muchas personas cuando escucha la palabra iglesia. Otra de las formas en que hemos escuchado decirla es que las personas dicen, me voy a la iglesia. Pero la palabra iglesia no se refiere a una edificación física o a una estructura o a una construcción o a un lugar donde se reúnan personas. La palabra iglesia en el contexto bíblico tiene otro significado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra iglesia viene del término griego eclesia, eclesia, que quiere decir una asamblea o una reunión de miembros.
A su vez, esta palabra eclesia viene de dos raíces. La raíz ek, que quiere decir sacar a alguien hacia otro lugar. Y la palabra kaleo, que quiere decir llamar. Si nosotros juntamos estos tres significados de este vocablo griego eclesia, podemos entender que es una asamblea o un conjunto de miembros que han sido sacados de un lugar hacia otro, que han sido llamados. Amén. Es así como la palabra iglesia, ¿sí?, en el contexto bíblico, es aquella asamblea o conjunto de miembros, de hombres y mujeres que han sido salvados por el Señor Jesucristo, que han sido sacados del pecado, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo, que han obedecido al llamado de salvación que el Señor Jesucristo les hizo a sus vidas, entregándole la vida de ellos y recibiendo el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y ser hechos hijos de Dios. Eso es la iglesia, el conjunto de hombres y mujeres salvados por el Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Ahora miremos, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Desde cuándo existe la iglesia? ¿Desde cuándo existe la iglesia? Gloria al Señor. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 4. Como siempre les reitero, si no tienen en este momento la Biblia a la mano, ponga pausa en el video y vaya y tráigala para que pueda leerla junto conmigo, ¿sí? Y si no la tiene allí, entonces también tiene la opción de en un papelito anotar esta cita. Y cuando termine de escuchar el video, puede buscar la cita y leerla para confirmar lo que está en la palabra del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Miremos este verso de la palabra de Dios, donde dice: antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Eso significa que no habían todavía ni los cielos ni la tierra. No había sido creado el planeta Tierra todavía, cuando ya en la mente de Dios, en sus propósitos divinos, estaba tener su iglesia. No había sido creado Adán y Eva. No habían sido engañados todavía por Satanás. No había caído la raza humana. No habían pecado todavía. Sin embargo, en la mente del Señor, allá en la eternidad, ya existía la iglesia. En sus propósitos estaba tener su iglesia, su asamblea de salvos y salvas por Él. Gloria al Señor. Entonces podemos entender que en el propósito divino de Dios, la iglesia existe desde la eternidad, en su mente, en sus planes, en sus proyectos, desde antes
de la fundación del mundo. Gloria al Señor Jesús. Pero en su plan salvífico, en el plan de la salvación, ¿sí? El Señor vino a fundar su iglesia en la tierra. ¿Sí? Vamos a leer Mateo capítulo 16. Leamos Mateo capítulo 16, versos 16, 17 y 18. ¿Sí? Estos 3 versículos de Mateo 16 dicen lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al nombre del Señor Jesús. En este pasaje, el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, le hace una revelación a Pedro. Y Pedro puede sentir y entender en su ser, a través de esta revelación, quién es el Señor Jesucristo. Pedro pudo entender que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido que había venido para salvar al ser humano. Pudo comprender en su ser que era Dios mismo manifestado en carne, en forma de ser humano, que venía a cumplir la promesa que había hecho en el Antiguo Testamento, cuando dijo a través del profeta Isaías: He aquí que yo hablo, yo mismo estaré presente, yo iré y los salvaré. Pedro pudo entenderlo y comprenderlo y se lo declara con sus labios al Señor Jesucristo, la revelación que había recibido, y le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que quiere decir Dios manifestado en carne. Aleluya. El Señor Jesucristo lo contempla a Pedro y le dice: Bienaventurado eres, que has comprendido esta revelación. Y sobre esta roca, le dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Cuando el Señor Jesucristo dice sobre esta roca, se refiere sobre la revelación que Pedro había tenido, sobre él como un ser manifestado en carne, en lo que había venido a hacer a la tierra, estando en esa condición de hombre, sobre esa salvación gloriosa que venía a darnos a la humanidad, que iba a entregar su vida, su cuerpo, su ser, su sangre, para poder tener su iglesia, para poder tener esa asamblea de hombres y mujeres salvados por Él, que había venido, y a través de esa salvación que había venido a dar, iba a fundar su iglesia, iba a sacar su asamblea de miembros salvos y salvas por Él. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces vamos entendiendo ya que en el propósito de Dios, en su mente, la iglesia existe desde la eternidad, cuando ya Él tenía en sus pensamientos tener su iglesia. Pero también hemos visto por la palabra que se tuvo que manifestar en carne.
en este plan de la salvación para poder venirla a fundar aquí en la tierra. Pero ahora vamos también a ver por la palabra desde cuándo la iglesia existe físicamente en la tierra. Acompáñenme a leer Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 4? 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y luego posteriormente resucitara, 50 días después de aquellos acontecimientos de que el Señor fue crucificado en la ciudad de Jerusalén, se encontraban aproximadamente 120 creyentes en el Señor Jesús, entre ellos los apóstoles. Se encontraban en el segundo piso de una edificación, lo que la Biblia le conoce como un aposento alto. Se encontraban allí reunidos, alabando al Señor y orando, esperando la promesa que el Señor Jesucristo les había hecho cuando les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, hasta que recibieran el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, que les había prometido derramar sobre ellos. En aquellos días se celebraba en el pueblo de Israel una fiesta conocida como el Pentecostés o la fiesta de la cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Recordemos que fue durante la celebración de la Pascua que el Señor Jesucristo fue crucificado. Amén, gloria a Dios. 50 días después de esa celebración, aleluya, se celebraba el Pentecostés. Y fue justo en ese día de aquella celebración en el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesucristo derramó por primera vez el Espíritu Santo de Él sobre la vida de los primeros creyentes en Él. Fue así como fueron llenos del Espíritu Santo del Señor Jesucristo y fueron dotados de ese poder de lo alto que el Señor Jesús da a cada creyente. Aleluya, gloria al Señor. De allí que este grupo de estos primeros creyentes salió revestidos del poder del Señor Jesús, del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, y siguieron evangelizando, es decir, siguieron predicando el evangelio, y conforme lo iban predicando, nuestro Señor iba añadiendo a su iglesia cada día más los que habrían de ser salvos, aquellos hombres y mujeres que escuchaban la palabra de Dios y obedecían al llamado del Señor Jesús para salvación, eran añadidos a la iglesia y la iglesia iba creciendo en número. Y esto es lo que ha venido pasando de generación en generación, que a través de la predicación del Evangelio, hombres y mujeres escuchan la palabra del Señor
y creen el llamado de salvación que el Señor Jesús les está haciendo a su alma y obedecen a ese llamado, entregando sus vidas al Señor, recibiendo el nombre de Jesús en el bautismo para el perdón de sus pecados y ser hechos hijos de Dios, parte de la iglesia del Señor. Entonces hemos visto aquí, recordemos, ¿sí?, que la iglesia existe desde la eternidad en el pensamiento de Dios. Dios se manifestó en carne para venirla a fundar. Y luego, cuando derramó por primera vez el poder de su Santo Espíritu sobre los primeros creyentes, desde ese día existe oficialmente la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Y así se han seguido a lo largo de generaciones, añadiendo más almas por medio del mensaje de la salvación a la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora estudiemos por medio de la palabra cómo ve el Señor Jesús a su iglesia. ¿Cómo ve la iglesia? ¿Cómo nos ve al conjunto de hombres y mujeres salvos y salvas por Él? Sí, existen muchas cosas maravillosas de lo que el Señor nos habla de lo que es para Él su iglesia. Vamos a estudiar en esta ocasión 3. El resto las podremos seguir estudiando a lo largo de las siguientes enseñanzas. Pero hoy vamos a estudiar 3 formas de cómo el Señor Jesús ve a su iglesia y de lo que es la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Acompáñenme a leer Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Físicamente la iglesia para el Señor Jesús es su cuerpo aquí en la tierra. Sí, el Señor Jesús ve al conjunto, a su asamblea de salvos y salvas como su cuerpo, porque en Él hace morar su Espíritu. El Espíritu de Dios mora en la iglesia, mora en los creyentes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y según lo leído en este pasaje bíblico, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, espiritualmente Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque la iglesia, a pesar de estar administrada por los siervos del Señor, por los pastores, cada uno que administran las diferentes congregaciones, pero es el Espíritu del Señor Jesucristo quien dirige a la iglesia, quien sostiene a la iglesia, quien edifica la iglesia por medio de su palabra, que cuida a la iglesia. Es el Señor Jesucristo que dirige la vida de cada creyente. Por eso nos habla la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, es quien la dirige, es quien la orienta, es quien la edifica, es quien la sustenta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, para nuestro Señor,
La iglesia es su cuerpo y Él nuestro director, nuestra cabeza. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Otra de las formas como el Señor Jesús ve a la iglesia, o lo que es la iglesia para el Señor Jesucristo, gloria a Dios, es que la iglesia es la esposa del Señor Jesús. La esposa del Señor Jesús. En 2 capítulo 11, versículo 2, nos dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este verso de la palabra nos habla de un esposo. Aleluya, es decir, de una unión matrimonial. Digámoslo así, cuando hablamos de esposos, nos referimos a un matrimonio. Y aquí nos muestra en este versículo al Señor Jesús como el esposo de la iglesia. La salvación es una unión espiritual entre el creyente que ha recibido el llamado de salvación y lo ha obedecido, y el Señor Jesucristo, el Salvador de su alma. Al igual como en un matrimonio, el hombre y la mujer se unen y luego en la intimidad se unen para formar una sola carne, un solo cuerpo. Asimismo, el Señor Jesucristo y su iglesia están unidos espiritualmente, porque cuando alguien recibe la salvación que Cristo nos vino a dar, cuando alguien ha sido salvo por el Señor Jesucristo, el espíritu de ese creyente y el espíritu del Señor forman un solo espíritu. Ha habido una unión espiritual entre el creyente y el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso la única relación con que el Señor Jesús, nuestro Dios, compara a su amor y a su relación con su iglesia es la relación matrimonial. Esto lo podemos ver también en la Escritura. Nos dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este versículo, donde se le está dando un consejo matrimonial a todo hombre que es esposo de una mujer, se le dice: amen a su esposa, y se les dice cómo debe de amarla, de la manera como el Señor Jesucristo amó y ama a la iglesia, como un esposo, pero no como cualquier esposo, sino como un excelente esposo que entregó su propia vida para poderla tener, que derramó su sangre para poder adquirir, para poder tener su iglesia, y que por eso, por ese amor inmenso que siente el Señor Jesucristo por su iglesia, la ama, la cuida, la sustenta, la protege como un buen esposo
a su esposa debe de hacer. Aleluya. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es ese excelente esposo, ese buen esposo que ama a los salvados por Él, que sustenta a los salvados por Él, que protege a los salvados por Él, que nos cuida, que nos anhela. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesús es el esposo de la iglesia y la iglesia la esposa del Señor Jesucristo. Así lo ve Él. Así lo siente y así lo expresa a través de su santa palabra. Otra de las formas como el Señor Jesucristo percibe a su iglesia es como su propia familia. La iglesia es la familia de Dios. Gloria al Señor. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versos 18 y 19. Efesios 2, versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, siendo Espíritu, se manifestó en carne. Es decir, tomó forma de ser humano para venir a salvarnos. Aleluya. Tomando una posición como de un hermano mayor para cada uno de nosotros. Y estando en esa condición de hermano mayor, podernos guiar hacia Él mismo para que le podamos conocer como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Padre Celestial. Por eso cada persona que ha sido salva por Jesucristo, al recibir el nombre del Señor Jesús en su vida, no solamente ha recibido ese nombre para el perdón de sus pecados, sino que cuando recibimos el nombre de Jesús en nuestra vida, somos hechos hijos de Dios. Aleluya. Por lo tanto, cada creyente en la iglesia, cada hombre y mujer salvo por el Señor Jesucristo, somos hermanos espiritualmente los unos de los otros. Sí, no es una manera amable de tratarnos. Cuando nos decimos Dios le bendiga hermano o mi hermano, no. Es porque espiritualmente compartimos el mismo Padre Celestial, porque hemos recibido la misma salvación, porque hemos sido lavados por la misma sangre del Señor Jesucristo, porque compartimos su mismo nombre glorioso que fue invocado sobre nuestras vidas para la salvación de nuestras almas. Y desde ese momento Él es nuestro Padre Celestial y nosotros hijos de Dios. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos ve como su familia, como la familia de Dios. Por eso dice el verso que leímos, ya no nos ve como extranjeros, no somos extranjeros, ni somos advenedizos, es decir, llegados de cualquier lugar por allí. No, sino que somos, ¿qué cosa? Una nación santa. No importa el origen, la ciudadanía terrenal de cada creyente. No importa si es mexicano, si es israelita, si es ruso, si es ecuatoriano, no.
cada hombre y cada mujer creyente, cuando forman parte de la iglesia, forman parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino la iglesia del Señor, los hijos de Dios, la familia de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vemos todas estas cosas maravillosas que es la iglesia para nuestro Señor. Qué maravilloso. Hemos estudiado 3, ¿no verdad? Cuerpo de Cristo, esposa de Cristo y familia de Dios. Gloria al Señor, qué alto honor que recibe cada salvado por Jesucristo. No es cualquier cosa ser iglesia del Señor. Ahora observemos qué es el lugar de reunión. Bueno, el lugar de reunión es esa edificación, esa casa, ese departamento, esa cancha, donde se reúne la asamblea de miembros salvos por el Señor Jesucristo, donde se reúne la iglesia para alabar, para bendecir el nombre del Señor, para escuchar su palabra. Amén, para estimularnos en amor mediante la comunión entre hermanos. Amén, gloria al Señor. El lugar de reunión es allí donde nos congregamos para realizar culto a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Es por eso que usted ve que cada congregación, aleluya, tiene en los diferentes barrios o en las diferentes ciudades un lugar donde nos congregamos y donde nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús, para escuchar su palabra y para crecer en la comunión entre hermanos y hermanas. Gloria a Dios. En el contexto bíblico, sí, es también llamado templo. El templo, sí, era un lugar donde Dios habita con el hombre. Eso quiere decir la palabra templo. Gloria al Señor. Sí, desde los orígenes mismos de la creación, nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura que el propósito divino del Señor siempre ha sido morar con el hombre, tener comunión con el hombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Si nosotros analizamos la palabra del Señor a lo largo de la Escritura, podemos ver que allá mismo en Génesis, ese primer templo, digamos así, fue el huerto del Edén. En el huerto del Edén el Espíritu de Dios moraba con Adán y Eva. Ellos oían su voz. Ellos habitaban en el huerto del Edén con la presencia mismo de Dios y Dios con ellos. Pero después de que pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén. Más adelante, en la Escritura, nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 25, cuando Dios le da una orden a Moisés. Ya había salido el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y se encontraban rumbo a la tierra de Canaán, la tierra que el Señor les había prometido. Y Dios le ordena a Moisés que recoja ofrendas en el pueblo y que con aquellas ofrendas le hiciera un tabernáculo. El tabernáculo era un templo portátil que se armaba y se desarmaba porque el pueblo llevaba un peregrinaje en el desierto hasta llegar a Canaán. Entonces el Señor le dijo: «Constrúyeme un tabernáculo». Era un templo
Sí, porque voy a morar en medio del pueblo de Israel. Mi presencia va a habitar en medio de ellos. Entonces la orden era construir ese tabernáculo, sí, levantarlo cada vez que ellos acamparan en el desierto y que alrededor se colocaran todas las demás carpas, o sea, de todo el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo, donde moraba la presencia de Dios, donde Dios se reunía con Moisés para darle instrucciones. Sí, y allí también llevarían sacrificios y adoración a Dios. Sí, con el transcurrir del tiempo, en la enseñanza bíblica, en la escritura, nosotros nos podemos dar cuenta que luego Salomón construye el templo de Jerusalén. Ya no era un templo portátil, sino una edificación estable, ¿sí? Hecha de la mayor parte de oro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Era una edificación, digamos, ostentosa, ¿sí? Pero vemos también que la presencia del Señor aceptó recibir adoración y sacrificios en ese lugar. Así lo dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Pero ese templo, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, fue destruido aproximadamente en el 586 antes de Cristo. Fue destruido por el ejército de Babilonia, por los babilónicos. Amén. Durante el reinado del rey Nabucodonosor en Babilonia. De allí el pueblo judío salió 70 años en cautiverio. Fueron sacados de su tierra y llevados a Babilonia. Pero cumplidos esos tiempos, cumplidos esos 70 años, el Señor permite que el primer grupo de judíos regrese. Amén. Y da una orden, que el templo sea reedificado. Esta ejecución de la reedificación del templo de Jerusalén fue comandada por un hombre llamado Zorobabel. Amén. Ya no fue un templo tan suntuoso como el hecho por Salomón, sino con materiales más sencillos, como madera y piedra. Años después, ya en la historia bíblica del Nuevo Testamento, Herodes el Grande, ¿sí?, quien gobernaba en aquellas épocas sobre una región de Israel, cuando ya el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, Herodes el Grande, ¿sí?, remodela el templo hecho por Zorobabel. Lo hace una edificación más grande, más suntuosa, lo adorna con piedras preciosas y todas aquellas cosas, como vemos en la Escritura. Pero luego, 70 años después de Cristo, ese templo fue totalmente destruido por las tropas romanas comandadas por el general Tito. Apenas quedó un muro, lo que le llaman el Muro de los Lamentos, que existe hasta el día de hoy. Pero a pesar de que todos esos templos fueron y terminados siendo destruidos, el propósito de Dios de morar con el hombre no se terminó, porque los propósitos de Dios son eternos e indestructibles. A través de la salvación, el Señor Jesús vino a darnos. Es cuando se cumple verdaderamente este propósito en la vida de cada creyente, de ser un templo para el Espíritu de Dios, de ser una morada donde el Espíritu Santo de Dios more en la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Acompáñenme a leer esto, mis amados y amadas que se encuentran escuchando esto. Lo podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 6,
versículo 19. Gloria a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver aquí, este verso nos deja una revelación muy gloriosa. Recordemos que el precio derramado por el Señor Jesucristo para podernos salvar fue su propia sangre, santa, preciosa y divina, de un ser que jamás cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca hizo inmundicia ni maldad para podernos salvar. Pero a través del derramamiento de su sangre nos adquirió. Cada hombre y cada mujer salvado por Él ha sido adquirido por el Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo no es para hacer lo que queramos hacer, sino que ahora vivir en santidad, porque en el cuerpo del creyente, en el ser del creyente, es donde el Señor Jesucristo derrama el poder de su Santo Espíritu para cumplir la promesa que Él hizo antes de ser crucificado. Cuando Él dijo, ya no solamente iba a estar con nosotros, sino que también dijo, estaré en vosotros. Gloria al Señor Jesús. Recuerden la última enseñanza de la primera fase, cuando les hablé de la nueva vida en Cristo, donde cada creyente es como una casita, amén, que el Señor había limpiado con su propia sangre y adornado con esa gran salvación que viene a darnos. Pero que esa casita no debe de permanecer vacía, sino que debe de llenarse del Espíritu, de la presencia mismo del Dios Todopoderoso. Amén. Porque el cuerpo del creyente es el templo donde el Señor Jesucristo viene a morar. Es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos. No podemos decir yo con mi vida hago lo que quiera, porque este cuerpo tiene un propósito en las manos de Dios. El habitar, morar, llenarlo del Espíritu Santo de Él, para que a través de su Santo Espíritu cada creyente pueda cumplir el propósito celestial que Dios ha trazado para con su vida. Entonces vemos que la palabra templo va más allá de un lugar de reunión. Sí, que el lugar de reunión es aquella edificación donde la iglesia se reúne a dar culto al Señor, pero que templo de Dios es la vida de cada hombre y mujer salvo, es la vida de cada creyente, un templo para la presencia, para el Espíritu Santo de Dios, donde Dios mora con el alma del creyente. Gloria al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Si tú ya eres un hombre salvo, una mujer salva, valora. Ser iglesia del Señor es algo muy santo. Ser el cuerpo de Cristo, ser la familia de Dios, ser la esposa del Señor. Gloria a Dios, ser templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y si tú estás escuchando, amado amigo, amada amiga, todas estas cosas maravillosas Dios quiere hacer de ti. Quiere que seas su familia. Quieres que seas su cuerpo, quieres que seas parte de esa iglesia preciosa que Él ama, cuida, sustenta, dirige y protege. Él quiere que tu vida ya no sea una morada de Satanás, de pecados o de obras perversas o de pensamientos errados, sino que todo tu ser
se convierte en un templo donde more el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta preciosa oportunidad para pedir que el Señor siga obrando en tu ser a través de su santa palabra y puedas comprender el inmenso amor que Dios siente hacia ti, para que tú estés escuchándola y recibiéndola, porque Él quiere morar en tu vida, Él quiere salvarte. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu santa palabra. Sea usted obrando poderosamente en la vida de cada amigo y amiga que escucha. Y si algún hermano también ha escuchado esta palabra, sea gozándose de todo lo que tú has hecho en su alma. Obre, mi Señor, poderosamente. Trate con cada uno de sus corazones. Se lo pido en el nombre de Jesús, su santo nombre. Amén, amén. Nos estaremos viendo en una nueva enseñanza. Y si tienes alguna pregunta, alguna interrogante, escríbeme. ¿Sí? Dios les bendiga a todos y cada uno de vosotros. Una excelente continuación de los días de esta semana.